enorme satisfacción como presidente de la República decirles a los costarricenses: se acabó el oligopolio y los regalos de los consumidores más pobres de este país a fundamentalmente un puñado de industriales del arroz, una estructura que se creó para mandar millones de dólares al año a que esa gente beneficiara de los costos más elevados que hemos pagado por décadas sobre ese cereal tan importante. Ahorita vamos a conversar. La ruta del arroz empezó con un decreto que firmamos al puro principio del gobierno, bajando o quitando el precio mínimo de el arroz en Costa Rica. Aquí había un decreto que decía: nadie puede vender arroz a menos de este precio, aunque usted lo pueda conseguir más barato. Luego eliminamos una restricción a la competencia, que era que solo los 5 o 6 grandes podían fortificar el arroz, que es añadirle vitaminas y otros nutrientes, porque eso no se hace en el extranjero. Entonces, si no se puede vender arroz sin fortificar, ¿quiénes lo pueden vender? Solo los que tienen el permiso de fortificación. Ese fue el segundo decreto. Dijimos: quien tenga las condiciones, fortifique. Hoy estamos bajando el impuesto a la importación del arroz, que tiene que pagar todo el mundo, menos esos industriales. Ellos no lo tenían que pagar, porque ellos traían el arroz ante una situación que ellos mismos declaraban desabasto a través del Conarroz, y a ellos no les cobraba nada por el arroz pilado, le añadían un poquito de valor al arroz pilado, pilándolo y fortificándolo, y se ganaban todo el impuesto a la importación, 36%. Ahora van a tener que competir, ¿verdad? Al mismo tiempo, no estamos abandonando a los productores medianos y pequeños. Al productor agropecuario, al que se parte el lomo produciendo el arroz, le estamos diciendo: el Consejo Nacional de Producción en este momento tiene los contratos y la habilidad legal de recibirles el arroz a ustedes, si es que los industriales no se los quieren recibir, y de procesarlo y de dárselo de comer a la gente a través del programa de suministros de las entidades públicas, el PAE. Entonces, nadie se debe quedar sin vender arroz, porque me mandaron a decir: Chávez, si usted hace eso, no le vamos a recibir el arroz a los pequeños. Bueno, no. Aquí está el Consejo Nacional de Producción, listo, con la infraestructura y con la capacidad para recibir ese arroz. Segundo, al 90% de los 490 más o menos productores de arroz del país les vamos a dar un subsidio de compensación una vez, para que se ayuden en la transición de sembrar arroz a pequeña escala y de manera no productiva, porque no los vamos a dejar solos, como hicieron en otras reformas que abrieron el comercio y dijeron: apáñense ustedes como puedan. No, a los pequeños les estamos montando un paquete de asistencia técnica, de ayuda para que transiten a otras actividades más rentables. Y, por ejemplo, a un productor que tenga 10 hectáreas de arroz, estaremos presentando el 13 de julio una ley al Congreso para que faculte o nos dé la autoridad legal de darle 3 millones de colones. Así, tome, para que se compense. Les digo, son 496, y son al 90% de ellos que tienen 100 hectáreas o menos, les estamos dando este acompañamiento. Pero la gran noticia es que 5 millones de consumidores se van a beneficiar con la caída de un impuesto absurdo a la importación
de 36 a 3,5% en el caso de arroz con granza y a 5% o por ahí en caso de arroz pilado. Era tanta la plata que se ganaba alguna gente que les podemos dar 3 millones de colones a un productor que producía 10 hectáreas sin crear ningún hueco fiscal. Y va a sobrar dinero. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto hoy? Porque resulta que las leyes de Costa Rica requieren que nosotros mandemos los decretos correspondientes a consulta. Y al mandarlos a consulta, se iba, como decía mi abuelita, a regar la bola y todo el mundo iba a saber. Y nosotros queremos que lo oigan de nuestra parte. Entonces, para mí, todo el trabajo en montar el diseño de la política, ir dando los pasos conforme, quitar el precio mínimo, quitar la restricción a la fortificación, ver qué hacemos para que si los industriales no reciben el arroz a los pequeños, recibírselos nosotros, los inventariamos, los censamos, sabemos dónde están, a dónde pueden llevar el producto, dónde se los vamos a recibir. El Consejo Nacional de la Producción es un trabajo heroico, sabe dónde pilarlo, dónde almacenarlo, en caso de que sea necesario. Pero no lo íbamos a dejar así a lo suelto. Esos decretos están en consulta, apenas se vence el periodo de consulta, los vamos a firmar, esa es la intención del gobierno. Aquí hay 2 personas que son representantes de Consumidores de Costa Rica y de Consumidores Libres, son don Eric Ulate Quesada y don Juan Ricardo Fernández Ramírez. Y yo quisiera que ustedes oigan de parte de ellos los años de lucha que llevan tratando de destruir estos regalos que le ha hecho el pueblo de Costa Rica por políticas públicas cerradas a un grupo muy pequeño y privilegiado, y que oigan los números que ellos les tienen que contar. Yo creo que eso es lo que me gustaría invitarlos, don Eric y don Juan Ricardo. Vengan, por favor. Muchas gracias, la verdad, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Micrófonos de ustedes. De verdad, señor presidente, señoras y señores ministros, muchísimas gracias. Ustedes saben, en los medios de comunicación, la lucha que durante años hemos dado para poder venir a celebrar hoy, aquí en Casa Presidencial, el que se le pueda decir de parte de nuestras autoridades a la gente más pobre de este país que va a poder consumir el arroz más barato. Es increíble, y ustedes lo saben porque nos han oído durante años, los perjuicios que la regulación de precios, los perjuicios que los aranceles altos, los perjuicios que una política destinada a unos pocos han tenido para la gente más pobre de este país. Entre más pobre es un costarricense, más arroz consume, y es a ese al que durante décadas se ha perjudicado en una política que no tiene sentido, y en donde aquí han pasado gobiernos que han reconocido públicamente que los mecanismos de regulación son obsoletos y aún así los han dejado incólumes. Es que definitivamente, como lo dijo el presidente hace un rato, pareciera que el sentido común es el menos común de los sentidos a la hora de hacer política pública. Hasta ahora. Hasta ahora, cuando por fin una administración se da cuenta de que proteger el bolsillo de la gente no es solo mejorarle el ingreso, es también proteger el gasto. Es también hacer que todos nosotros no tengamos que pagar de más para favorecer a unos pocos. Y desgraciadamente eso es lo que ha ocurrido por años de años. Yo veía el video de la ruta del arroz y se me erizaba toda la piel, porque ustedes saben los años de lucha, saben lo que Juan Ricardo, lo que mi persona, los que conformamos ambas asociaciones hemos pasado durante años en un producto que ha sido el más estudiado en nuestro país. Criterios técnicos sobran a través del tiempo para tomar la política pública que hoy el presidente anuncia.
Y sin embargo, es hasta ahora que encontramos en el gobierno de la República la valentía de decirle a los costarricenses: nos comprometemos con ustedes, sobre todo con la gente más pobre, para que puedan comprar más barato el principal producto de consumo de la dieta básica. Todo en Costa Rica lo comemos con arroz, todo. No estamos hablando de un platillo gourmet, estamos hablando de arroz. Por eso, el apoyo total, señor presidente, a la política pública, que sepa que estamos a la par suya para llevar adelante este proceso, a pesar de las amenazas y de que quienes se ven perjudicados sabemos que van a empezar a crear ruido sobre esto. No, ustedes saben muy bien, porque lo hemos explicado durante años, que los principales beneficiados de esto que hoy se anuncia es la población más pobre de este país. Muchas gracias, don Eric. Dele, por favor. Ahora tendremos a Juan Ricardo Fernández Ramírez. Sí, buenas tardes a todos. Y, señor presidente, muchísimas gracias por comerse esta bronca, que es una bronca bien grande, ¿verdad? Nosotros tenemos 20 años de estar levantando la voz, señalando que la política arrocera es inhumana, empobrecedora, donde se ha generado en los últimos 20 años, según nuestros cálculos, un exceso de precio que lo han pagado todos los consumidores, que en 20 años rondan los más de $1.000 millones. Y eso lo han pagado los consumidores más pobres, porque los consumidores más pobres son los que comen más arroz. Serán los ricos que comerán más langosta y otras cosas, pero los pobres, pues el plato básico es arroz con atún, con alguna proteína o otra cosa, como lo mencionaba mi compañero Eric. Pero sí, esa política empobrecedora llegó a su fin, gracias a Dios. Esto es un retorno a la sensatez, a buscar las políticas públicas que benefician a la mayor cantidad de costarricenses, y no a la política añeja de favorecer a grupos de presión que siempre jalan para su saco, a veces incluso financiando campañas políticas donde de una vez va comprada determinada protección. Protección para ellos, pero desprotección para el resto de la sociedad. Nosotros siempre hemos dicho que la competencia es el mejor aliado del consumidor y queremos mercados abiertos y competitivos, desregulados, que la gente compita por el favor del consumidor. Esa es la manera, ese es el camino. Ese es el camino también para que se reactive la economía, para atraer inversión, esa es la ruta del progreso. Y una vez más quiero felicitar al presidente, y como dijo Eric, estamos a su lado en este y otras broncas muy parecidas que hay por ahí, ¿verdad? Muy similares, ¿verdad? Muchísimas gracias, y de verdad nos llena de un enorme placer estar aquí escuchando tan buenas noticias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de consumidores.